Diálogos con la Judicatura. La femineidad en la impartición de justicia. Como mujer tenemos esas violaciones directas o indirectas, yo considero que directas, a nuestros derechos de género en función de, por ejemplo, los embarazos, la lactancia, el acoso sexual, y esas son situaciones que no podemos denominar retos. ¿Se me explico? No son retos, son violaciones directas que como sociedad tenemos que cambiar. Menores migrantes y sus derechos. ¿Quién debe garantizarlos? Si tuviéramos una estrategia que permitiera el proceso de refugio desde el lugar de origen, nos evitaríamos estas expulsiones en condiciones irregulares tan difíciles, nos evitaríamos a las traficantes de personas, evitaríamos la tragedia que tenemos ahora en las ciudades fronterizas del norte de México. No creo que la normatividad sea deficiente, creo que es bastante abundante y bastante irregulada. El problema cae en la parte operativa realmente. No es realmente falta de una norma para llevar a cabo su aplicación, sino un tanto de capacidad operativa de los operadores, de los que se ven involucrados en el sistema, en el trasiego, en el paso de los niños migrantes o de las niñas migrantes a lo largo del territorio nacional, donde podríamos encontrar más terreno para la mejora en este caso. Poder Judicial Federal de cara a la sociedad. La función del juzgador es una función muy especial. Es una función de un alto nivel de responsabilidad. Y desde mi punto de vista y mi perspectiva, un atributo fundamental es contar con vocación para impartir justicia y vocación para el servicio público, así como una plena convicción sobre el significado de su quehacer y la trascendencia que guarda para la sociedad. Imagínense nada más, el juzgador es el que determina quién de los dos tiene la razón. Debe tratarse de personas con una elevada preparación, una inclinación al estudio, con un indeclinable compromiso con la justicia. Jueces que actúen con plena autonomía, con independencia, con responsabilidad, con transparencia. Jueces probos, honestos, honorables, que en su actuación se apeguen de manera irrestricta a los principios de independencia, como lo señala la ley, de objetividad, de imparcialidad, profesionalismo y excelencia. A mí me parece que algunas de las cualidades que hay que tener como presupuesto es la inteligencia emocional. El tema de la inteligencia emocional es un tema muy importante porque a través de las habilidades que esta ciencia nos permite entender, pues podemos motivarnos, autocontrolarnos las emociones y los pensamientos. Me parece que este es un presupuesto importante en el que, debido a ese control racional de emociones y pensamientos, podemos reconducir una conducta desde el punto de vista correcto, adecuado, justo y desde luego revalorada a través de la reflexión ética correspondiente. Trata de personas, aspectos jurídicos y su impacto en los derechos de las personas y el Estado de Derecho. Así como pasó esto, el día de mañana diremos que hoy, este año y en 2021 no estamos viendo algo que deberíamos de estar viendo. O sea, nunca estaremos en la meta final, la sociedad es evolutiva, va cambiando, se van presentando dinámicas nuevas, situaciones nuevas o no nuevas, distintas, de manera que nunca podremos decir, ahora ya sabemos. ¿Contamos con más herramientas? Sí, una de las grandes herramientas me parece y que debe haber sido pilar del estudio que mencionó ahorita la licenciada Rosy es que ahora podemos tener transparencia en las sentencias, ahora transparencia de todas las sentencias. El problema es quién va a clasificar, quién va a hacer una clasificación racional de todo eso, porque a partir de ahí es justamente donde vamos a ver cómo están actuando los operadores jurídicos con la norma, porque de otra manera nos vamos a quedar con la generalidad, sensibilidad, o atención de género, protección a la víctima. La ley es muy robusta, lo que necesita son esos tres factores. ¿Dónde puedo encontrar las sentencias que en materia de género, en materia de trata se dictaron en Zacatecas? ¿Dónde están clasificadas? ¿Dónde están condensadas? ¿Dónde están racionalizadas?
De lo contrario, vamos a actuar de manera, con una aproximación, depende cómo se mire, intuitiva o científica, el operador jurídico, nosotros, ante las normas, porque nos faltan elementos comparativos, nos faltan evidencia empírica de compañeros, compañeras que se hayan enfrentado a esto. Y es una situación normativamente nueva. Entonces, por supuesto que necesitamos toda esta información digerida. Es una injusticia sobre la injusticia y sobre la injusticia de la trata de personas. Primero, la injusticia de vivir en pobreza o en violencia, por eso las captan los tratantes. Viven la injusticia de ser esclavas, solo el 1% escapa, solo el 1% es rescatada, solo el 2% sobrevive. Y luego las dejamos sin protección o estamos queriendo cerrar los refugios que existen. Por favor, es lo peor que le puede pasar a un país cuando justamente, como dice Olga, hay tantas víctimas. Derechos fundamentales y derechos humanos. Un texto de Gustavo de Silva Gutiérrez. ¿Qué deberíamos esperar entonces? Bien, pues jueces dispuestos a ampliar el panorama de derechos. Si estamos hablando de la dignidad humana como centro, pues entonces estamos hablando también de tolerancia, de respeto en nuestras individualidades. Y en ese mosaico plural de personas, bueno, ese pluralismo implica entonces, yo lo interpreto así también, como un mayor avance de un constitucionalismo democrático, en donde los jueces estén más dispuestos a desarrollar derechos que estén potencialmente con las posibilidades de ser expandidos. El libro nos dice, hay derechos públicos subjetivos, derechos políticos, derechos de prestación, derechos humanos y derechos sociales. Estos son todos los derechos fundamentales que hay en nuestra Constitución. Los derechos humanos no pertenecen a ningún orden jurídico y pueden permear, irradiar todo el sistema. A lo que voy, no necesariamente, no podemos hablar de derechos humanos o de derechos sociales, a mi juicio, tan separado. Es un todo ya. Nuestra Constitución tiene derechos humanos y tiene derechos sociales. Y como jueces constitucionales, tenemos que proteger tanto los derechos humanos como los derechos sociales de los trabajadores, de los campesinos, de los consumidores, etcétera. Todos los derechos sociales que van dirigidos a un grupo y no a una persona. Etnias, derechos y juzgadores. No puede ser justicia. La justicia, si la justicia no es impartida por un par cultural. Pongámoslo el ejemplo al revés. Nosotros en una comunidad indígena somos sujetos responsables de un delito y no conocemos el idioma, no conocemos los procesos de enjuiciamiento. Y un indígena, eso pasa cuando es llevado ante un tribunal en donde no conoce el idioma, no conoce el procedimiento a través del juicio que se le está llevando. Entonces, les decía, y ese es un reto, yo creo que para todos como nación, de que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados no solo en sus comunidades, sino fuera de ellas. Y lo que está aquí en el fondo es la tensión entre dos maneras de entender el desarrollo, entre dos maneras de llevar a cabo acciones para combatir la desigualdad y la pobreza. Una en donde se considera que estos megaproyectos van a ser fuentes de empleo, van a ser fuentes de salario. Sí, pero ¿de qué empleos y de qué salarios? De meseros, de taxistas, de choferes de camión, etcétera. Ese no es el desarrollo que quieren los pueblos originarios. Esa no es la visión de desarrollo. Entonces, el problema es ese. Si el propio Estado está violando derechos, ¿qué hacemos para proteger a esos derechos? Las garantías sociales, la propia organización, la propia movilización. Cumplimos 20 años. Celebra con nosotros este aniversario.
Conoce los logros y retos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y me gustaría insistir en que a la sociedad le conviene una asociación de juzgadores federales fuerte, sólida, comprometida, porque finalmente los objetivos de la asociación son de manera muy importante resguardar los valores y las garantías judiciales que, como ya comentábamos, no están establecidas a favor o para proteger a los juzgadores, sino para garantizar a la sociedad un servicio de impartición de justicia, en primer lugar, de excelencia, con elementos preparados, actualizados, y en segundo lugar, imparcial y con absoluta independencia, también para que la sociedad tenga la certeza de que los juzgadores resuelven con absoluto compromiso a su autonomía. Creo yo que los propios valores de la asociación le deben transmitir a la sociedad tranquilidad de que sus jueces y juezas actuarán de manera responsable, de manera imparcial y con absoluta honestidad y compromiso social. El amparo buscador, una herramienta contra la desaparición forzada de personas. Guía para familiares y personas juzgadoras. En México, en el registro público que tenemos y que acabo de revisar hace apenas unos minutos antes de empezar, tenemos registradas 89.543 personas desaparecidas. Repito, 89.543 personas reportadas como desaparecidas. Ese es el dato oficial. Por supuesto que las familias de personas desaparecidas siempre nos dicen que el número real es mucho mayor y que esta es una cifra solo oficial. Seguir pensando el derecho como si estuviéramos en el siglo XIX, como en el positivismo normativista formalista, en el que se consideraba que el derecho era perfecto y que era completo y no necesitábamos hacer interpretaciones. Ese es el primer punto, insistir en el enfoque de derechos humanos que requiere cualquier operador jurídico en un Estado constitucional de derecho. Los juzgadores federales le han dado la espalda a la sociedad. Los jueces somos incómodos al poder, desde luego, pero somos los garantes de los derechos. Y los jueces protestamos hacer cumplir la Constitución. Y como se decía, por encima de la Constitución nada, y por encima de la Constitución nadie. Pero eso sí lo creemos nosotros. Porque nos habituamos a este lenguaje, pues los que litigan, ¿qué más? Pues están todo el día en esto, y los magistrados y jueces que yo llevo toda mi vida estudiando, pues viven haciendo esto. Pero la gente que está en otro mundo, que está en la otra dimensión, sí lo ve como la dimensión desconocida. Y eso habla de esta brecha. Déjenme darles algunas ideas. Dice la pregunta, además luego la pregunta se pone muy fuerte, porque dice, ¿los juzgadores le han dado la espalda a la sociedad? Eso ya es como estar señalando y estar acusando un poco a los jueces y magistrados. Y a lo mejor habrá algún juez, un magistrado o algún ministro presidente de la Corte que lo ha hecho, ¿no? Pero en términos generales yo creo que no está en la idea, en la conciencia de ningún juzgador quererle dar la espalda a la sociedad. El sistema penal acusatorio, puerta giratoria. ¿Qué hay detrás de la expresión de puerta giratoria? Y en esta insistencia sobre esta expresión, en estas dos vertientes, entre otras, deja ver allí una forma velada de resistencia al propio sistema de enjuiciamiento penal acusatorio. O sea, yo sí advierto que hay una forma velada de resistencia. El problema es que es una resistencia desde muchos escenarios, desde muchos actores. Sistema de puerta giratoria por una libertad de inmediato. Hablamos de un sistema basado en la proporcionalidad y desde luego en la última ratio del propio derecho penal. El Ministerio Público va a hacer un primer escalafón, un primer filtro para analizar si es procedente o no llevar el ejercicio de la acción penal ante un juzgador con una persona detenida. ¿Cómo afronta el Poder Judicial de la Federación los casos de corrupción?
federal, yo creo que son muchos más los funcionarios preparados, con vocación de servicio e íntegros que los funcionarios corruptos. El problema es que, como les decía, esa corrupción cotidiana o los escándalos que pueden surgir mediáticamente, pues le dan muy mala fama a toda la institución. Hay una percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial. Hay casos, evidentemente, y eso no lo podemos negar. Y creo que también uno de los elementos diferenciadores importantes para que no se dé este fenómeno de la corrupción generalizada en el Poder Judicial es la brecha salarial que existe entre el Poder Judicial Federal y los otros tribunales y los otros poderes judiciales de los estados o los tribunales administrativos u otro tipo de tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje. La cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. La cuestión de la cultura de la legalidad, como cualquier otra cuestión que nosotros vamos aprendiendo, debe de emanar de la educación, en primer lugar, de las familias. Debemos de ser los papás, las mamás, los tíos, los que inculquemos en los más jóvenes este respeto a las instituciones, tratar de explicar de manera concreta cómo es que tenemos que ir respetando las reglas de convivencia, ¿no? Estado de Derecho, democracia e independencia. Yo creo que existe el principio de la independencia judicial, porque sin la independencia judicial los derechos no son protegidos de una manera integral y completa, y la separación del poder tampoco se garantiza. Entonces es la independencia judicial, son los jueces, pero los jueces independientes en una democracia constitucional, los que dan protección, sustento y permanencia a la propia estructura. Justice Project, que hace un análisis, un índice del Estado de Derecho, y tiene el último 2020-2021, y para considerar lo que es un Estado de Derecho pone 8 factores. Primero de ellos, límites al poder gubernamental. Segundo, ausencia de corrupción. 3, gobierno abierto. 4, derechos humanos. 5, orden y seguridad. 6, cumplimiento regulatorio. 7, justicia civil. Y 8, justicia penal.